Ayer tuvimos un culto de mucha bendición donde Dios nos habló acerca del consejo. Y hoy voy a seguir hablando y meditando en esta palabra, porque hay muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar y que no hemos entendido a veces la importancia del consejo de Dios. Hacemos bien en estar atentos al consejo de Dios, hacemos bien en obedecer el consejo, en guardar el consejo, en valorar y atesorar el consejo, porque mira, el Señor nos pastorea con su consejo. Muchas veces que estamos necesitando un milagro de última hora es porque no hemos atendido el consejo. Si tú meditas de dónde viene la carencia o la necesidad urgente de un milagro, siempre va a ser en consecuencia a no haber tenido a bien atender el consejo de Dios, porque siempre Dios se anticipa y nos habla provechosamente para lo porvenir. Entonces, si yo llegué a una instancia donde necesito un milagro, muchas veces tiene que ver eso por no haber atendido el consejo cuando el Señor nos habló. Dice la palabra del Señor en Isaías: oh, si hubieses atendido cuando te hablé, hoy tu paz sería como un río. Cuando la paz de Dios no es como un río en nuestras vidas, es porque en el momento que nosotros tenemos que haber oído, no le hemos oído. No hemos obedecido, no hemos dejado llevar por los impulsos, por las emociones, por los sentimientos, por nuestro propio juicio y no por el consejo de Dios. En el necio, el consejo de Dios es una pesada carga. En el sabio, el consejo de Dios es combustible para una vida fructífera. Entonces, ¿qué hacen los sabios? Van a la multitud de los consejeros porque saben que allí hay sabiduría. ¿Qué hace el necio? Anda en su propio consejo. Ese es el contraste del necio y del sabio. ¿Tú quieres saber cuánto sabio eres o cuánta necedad hay? Mira cómo tú te relacionas con el consejo que viene de parte de Dios. Entonces yo siempre honré el consejo de Dios en nombre de Dios. Yo sembré en nombre de Dios por una palabra. Yo honré, serví, amé, respeté, retuve lo del nombre de Dios porque entendía que era Dios, no era un hombre que me lo daba. Hemos entendido nosotros esa honra a la palabra, hemos entendido nosotros esa honra del consejo, porque mira, cuando tú atiendes el consejo en tiempo de ocasión, te librarás de muchos males, de muchas lágrimas, de muchas amarguras, de mucho sufrimiento, porque el consejo de Dios nos preserva. Entonces ayer hablábamos que cuando nosotros queremos sembrar un consejo a alguien, ya el enemigo se nos anticipó. Ya el consejo de Aitofel, el consejo de la Biblia marcado por las conveniencias, por las agendas personales de la gente que se adelantan para de alguna forma tomar a la gente a controlar su voluntad por medio de consejos. Tú vas a encontrar personas que cuando te aconsejan y tú no haces lo que ellos quieren, se enojan contigo, porque te quieren controlar, te quieren manipular, te quieren, centrar en lo que ellos opinan, y no así cuando alguien de parte de Dios te habla y te está diciendo: mira, este es el camino, anda por él. Tú eres responsable de tu decisión y tú eres responsable de tu andar en Dios, conforme a cómo tratas el consejo. Por eso hay personas que no pueden ser pastoreables, pueden venir acá, pueden cantar, saltar, pero no pueden ser pastoreables porque no tienen a bien honrar el consejo. Es como un hijo que no entiende el consejo de los padres, es lo mismo. Ese va a sufrir mucho, ese va a padecer porque no tuvo bien honrar el consejo. Entonces, a veces encontramos personas que llevan años en la iglesia, pero no han todavía tenido entendimiento. Y eso les trae una frustración, porque sus caminos son torcidos y nunca van a cosechar paz, nunca van a cosechar vida de caminos torcidos, si se siembra mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos aconseja para bien, el Señor nos anticipa para un porvenir mejor, el Señor nos instruye para un camino de justicia. Entonces ayer hablábamos, porque cuando ayer el Señor nos puso esta palabra, lo primero que me mostró fue que aún el Señor tratando con nosotros como Padre, para llevarnos en consejo, pastoreándonos todos los días de nuestra vida, siempre nos encontramos que Satanás, que es rival de Dios, se anticipa el consejo de él, poniendo su propio consejo, por medio de gente torcida, por medio de gente necia, por medio de gente, digamos así, entenebrecida, que hablan, informan, instruyen, opinan, condicionan la voluntad y el carácter de las personas con mentiras, con engaño, con manipulación.
Entonces, cuando tú le vas a llevar una palabra de vida, una palabra de paz, una palabra de verdad a alguien, en el nombre del Señor, tú te encuentras que ya, esa persona ya están con un paradigma, ya están con una muralla en la mente, ya están con un error edificado. Entonces, es muy difícil que tú puedas, con una verdad actual y presente, derribar eso sin confrontar. Entonces, la palabra de Dios es como aquel elemento que se usaba en el tiempo de los reyes, cuando para derribar una fortaleza tenía que venir con ímpetu, con una madera pesada y tener que soltarla contra aquella puerta que era de seguridad para entrar a la fortaleza, y tenían que derribar para poder penetrar ahí a conquistar ese lugar. Entonces, la palabra de Dios viene como un martillo muchas veces. Tiene que venir a derribar argumentos carnales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo esto el Señor ayer me administraba. Entonces, ayer hablamos primeramente de la parte negativa del consejo, que es derribar el consejo que no es de Dios para establecer el consejo de Dios. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Amén. Si tenemos la mente de Cristo, tú tienes que estar dispuesto a derribar argumentos carnales, sentimentales, culturales, diabólicos, pensamientos de error, que obstruyen la palabra de verdad y no te permiten florecer, no te permiten tener días de paz, días de victoria, días de alegría, pensamientos de bien y no de mal, porque estamos sembrados por Satanás con pensamientos de mentira. Estamos sembrados con un montón de argumentos carnales y religiosos que no tienen nada que ver con la revelación de la palabra de Dios. Entonces tú hablas con personas y te argumentan, bueno, pero Dios sabe, yo sé que Dios es bueno. Sí, pero el tema no es ahí, el tema eres tú, es tu corazón, es tu vida. Dios es Dios, el diablo es diablo, el tema es quién eres tú. ¿Cómo te defines hoy? ¿Como alguien que anda en el consejo o como alguien que tiene más consejos para Dios que los que puede recibir de Él? Entonces, si yo vivo en el consejo mío, vivo en el consejo de Juan, de Pedro, de Santiago, pero no ando en el consejo de Dios. El salmista decía del Salmo 16, Jehová me aconseja, aún por las noches, instruye mi alma, me aconseja, me enseña. Estamos nosotros teniendo esa experiencia donde el Espíritu Santo es el que nos aconseja. No estoy buscando consejo en carne y sangre, estoy buscando consejo en Dios. Y puede que alguien que habita un cuerpo me pueda traer consejo de Dios, pero mi corazón y mi espíritu están abiertos a la palabra que sale de la boca del Padre para aconsejarme y guiarme provechosamente en el camino que tengo que andar. Entonces, estamos intoxicados de un montón de información, un montón de opiniones que condicionan nuestra voluntad. La gente está atada, está controlada por lo que diga el otro, porque si yo no hago esto van a pensar que yo no los quiero, y si yo hago aquello entonces van a pensar, mira lo que hacen. Todavía no hemos muerto, todavía no estamos crucificados, entonces estamos en la carne. Yo he determinado que nada ni nadie me detendrá en el camino del Señor. Primero es Cristo, segundo es Cristo, tercero es Cristo, y todo lo demás son de palo. Lo que pueda opinar, el que opine me da igual. Yo en mi casa serviremos al Señor y no me dejaré llevar de nada que no sea del Espíritu y de la palabra. Pero para esto hay que estar crucificado, para esto hay que estar determinado, para esto tú tienes que valorar de tal manera la mente de Cristo en ti que mueras al que dirán, a la persecución, a los prejuicios, a la voluntad de la gente, a la demanda que la gente te hace para que tú los confortes a ellos y no sirvas nunca a Dios. Nunca vamos a poder agradar a Dios y a los hombres, a Dios y al diablo. Vamos a tener que definirnos a quién queremos agradar. Entonces, cuando tú andas en el consejo de la gente, en la opinión de la gente, en los prejuicios de la gente, tú no estás sirviendo a Dios en espíritu, tú estás en la carne. ¿Por qué? Porque estás agradando al hombre y no estás agradando a Dios. Y los apóstoles dijeron, juzgad vosotros si conviene servir a los hombres, agradar a los hombres o servir y agradar al Señor. Y esa pregunta la hace el Espíritu Santo en esta mañana. ¿A quién nosotros queremos obedecer? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién verdaderamente queremos satisfacer? ¿A nosotros mismos? ¿A los que nos rodean con el espíritu del mundo o a Cristo? ¿O al Padre mediante Cristo? Entonces esto fue lo que el Espíritu Santo nos habló ayer, habla de esto, porque la gente, todos nosotros, estamos gobernados por pensamientos que muchas veces no son de Dios, pero los tenemos como válidos porque suenan bien o son populares en la multitud. Pero mira, quiero decirte, Jesús fue atado, fue llevado preso,
fue sentenciado a muerte y fue crucificado por el consejo de perversos judíos que se confabularon para aprender a Jesús, para crucificarlo y matarlo. Hay consejos que te atan, hay consejos, hay opiniones, hay prejuicios que te llevan para el lugar, al sufrimiento. Entonces, somos muy dados a vivir por la opinión de los demás, por los prejuicios de los demás, por la demanda de los demás. Mira, yo aquí estoy de parte de Dios, que te lo voy a resumir en 2 minutos. Dios me llamó, me trajo y me sostuvo por 23 años en el ministerio. Yo no ando ni por caras, ni por opiniones, ni por manipulaciones, ni por prejuicios de nadie. Yo ando por la palabra y por el Espíritu Santo. Eso es lo que gobierna esta iglesia. Si nosotros vamos a querer entrar en un consenso a ver qué la gente quiere, qué opina, qué le guste, qué no, se equivocaron de lugar, porque yo soy siervo de Cristo. Lo soy acá, lo soy en mi casa, lo soy donde ando. Yo no me esclavizo con los hombres. Yo soy siervo de Dios. Y sabes, para llegar a eso tú tienes que tener tal confianza en Dios y tal libertad de que tú no tienes que estar condicionado por carne y sangre, sino por la palabra que te gobierna. Pero para eso tenemos que abrazar de tal forma el consejo y la palabra de que ninguna opinión, ninguna murmuración, ningún prejuicio, ninguna manipulación pueda atar tu voluntad o controlar tu vida a fin de que no sirvas al Señor en espíritu y en verdad. Para esto hay que pagar un precio. Para esto hay que estar dispuesto a la soledad, a la murmuración, a la traición, al desaire que te hace la gente, porque la gente si no está agradada y no está conformada, y si tú la confrontas, entonces la gente se ofende y deja de dar, deja de estar, deja de sonreír, deja de... No me importa, yo soy siervo del Señor. Cuando tú entiendas ese carácter profético en un siervo o una sierva de Dios, entonces vas a estar viviendo en el Espíritu. No podemos buscar congraciarnos en la carne, por lo que la gente entiende por consejo que los demás tienen que hacer para caer bien. Tú caes bien, según Dios, cuando estás cimentado en la palabra. Entonces hay muchos consejos que se dan. Y hay hombres de Dios viejos que aconsejan a los jóvenes, con artimañas, con suspicacia, con astucia, para cortar camino, para que les vaya mejor, para no confrontar, para no... Y le mienten a los hermanos en la cara, y le mienten a la gente en la cara, y son falsos, y te abrazan, pero su corazón está lejos de ti. Ese no es el consejo de Dios. Eso es otra cosa. Entonces el consejo de Dios tiene un precio. Mirar al Señor cara a cara y mirarnos nosotros a cara, hay que sacar la hipocresía de lado. Entonces todo argumento que te viene a lo primero nunca es de Dios, siempre es de la carne o es del sistema. Entonces ayer hablábamos que en la parábola del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar, una de las cosas que suceden es que los terrenos no son limpios, no son sanos, no son propicios para la semilla. Pero la segunda cosa que pasa es que cuando tú siembras la semilla, también viene Satanás a sembrar consejos después de ti. Entonces tú te encuentras que sembrando la palabra de sabiduría, la palabra de verdad, la palabra de vida, ya hay un montón de semillas de muerte, de maldición, de sospecha necia, de incredulidad. Entonces, cuando tú siembras esa semilla de verdad, que es potente para producir la vida de Dios, te encuentras con que primeramente hay ya todo un camino sembrado antes que tú hayas ido a sembrar. Y después te encuentras que cuando tú descansas de haber sembrado, viene el enemigo y siembra cizaña en medio de tu semilla. Todo eso, trátalo en carácter de consejo, de sabiduría de hombres, en carácter de opiniones que no son válidas, pero sí obstruyen el propósito y la vida de Dios en los corazones. ¿Cuánta gente está amargada por malos consejos? ¿Cuánta gente está divorciada por malos consejos? ¿Cuánta gente está herida emocionalmente, espiritualmente por los consejos de no haber escuchado de la fuente de paz, la idea de vida, sino que ha prestado oído a la cultura, a opinólogos que hay por ahí? Entonces, yo siempre le doy gracias a Dios porque yo tuve la oportunidad de criar yo a mis hijos. Mis hijos yo no se los entregué a la sociedad para que me lo eduquen, fueron educados en mi casa, hasta hoy. Y yo sueño con ser viejo y que vengan mis hijos y mis nietos a mi mesa a buscar consejo. Que no tengan que ir a buscar el consejo de ningún pervertido por ahí, sino que vengan a mi casa porque entienden que soy un hombre de Dios. Pero para eso hay que trabajar, hay que valorar el consejo en aquellos que lo estamos recibiendo, para que entonces la gente también nos tenga bien venir a buscar sabiduría, porque donde está la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Entonces, ¿a quién vamos a ir por consejo?
a los necios, a los que se dejan llevar por las apariencias, a los hipócritas, a los que están conformados a este siglo. ¿A quién irías tú por consejo? En cualquier índole de tu vida, matrimonial, económica, consejo de interfamiliar. ¿A quién irías a pedirle consejo? ¿A un sociólogo? ¿A un letrado? ¿A uno de estos que estudian el carácter de los hombres? Mira, tú puedes estudiar el carácter de los hombres. Cuando conozcas el carácter de Cristo, ya te vas a conformar a ese carácter. Yo, sin haber estudiado el carácter de los hombres, conociendo el hombre viejo, el hombre nuevo y el hombre carnal, puedo tratar con cualquier tipo de persona. Porque conozco la constitución del hombre por la Escritura, que es más fiable que toda enseñanza humana. Entonces, cuando tú sabes que sabes la raíz de todas las cosas, que es Cristo, todo lo demás sobra. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que por el Espíritu podemos derribar todo argumento carnal, por la palabra de Dios podemos deshacer toda obra que se está haciendo en los corazones. Porque mira, hay un montón de gente con argumentos cerrados, que están controlados en su carácter y en su voluntad, están manipulados por demonios, porque hay un error que los gobierna. Por eso dice el apóstol Pablo, a ustedes se les dio la mente de Cristo. ¿Por qué el Señor nos dio la mente de Cristo? Para que ya no seamos gobernados por espíritus de mentira, para que los demonios no tengan libertad ni autoridad en nuestras vidas. Se nos dio la mente de Cristo. Entonces, quiero hablarte de consejo. Entonces, cuando vamos a aconsejar a alguien, cuando queremos nosotros hacer entrar en razón a alguien, nos encontramos que hay un estorbo, porque ellos ya fueron aconsejados por el espíritu de mentira. Entonces, primero tienes que desarrollar mentira, tienes que derribar argumentos carnales, tienes que confrontar pecado, tienes que denunciar rebelión, orgullo, espíritu no enseñable, para entonces establecer una palabra de simiente de paz, una semilla que va a producir restauración y vida en ese corazón. Este es el trabajo que Dios nos dio como iglesia. El Señor dice que nos haría restaurador de portillos, restablecedor de calzadas. Y esto tiene que ver con la restauración del corazón del hombre. Pero la Biblia dice que todos están bajo engaño, que toda cabeza está enferma. Si tú no vives por el consejo de Dios, no hay consejo fiable fuera de Dios, aunque sea del padre más bueno, de la madre más querida, no hay consejo de vida fuera de la fuente que es Dios. Entonces, hay gente que nos aconsejó con el corazón, que sufrió por nosotros, que quería lo mejor para nosotros, pero todo eso se quedaba limitado a los sentimientos y emociones. No tenía perspectiva de ir más allá en nuestra vida. Entonces nos marcaron emocional y sentimentalmente, pero no nos marcaron para una eternidad. Dios nos aconseja para lo eterno, no para lo momentáneo. Entonces hay consejos que yo me crié en la calle. A mí la gente mayor me aconsejaba, guárdate de esto, guárdate de lo otro. Y me servía en ese momento para sobrevivir. Pero cuando conocí a mi pastor, que me hablaba en la profundidad de la sabiduría de Dios y me daba destino profético en la palabra que me daba, yo entendí que hay consejos y hay consejos. Prefiero irme, como lo hicimos muchas veces con Mariela, de acá a Elche, a recibir un consejo de Dios, 550 kilómetros de ida y de vuelta, en pleno verano, para recibir un consejo de Dios que escuchar a los necios. Ese es el valor que le damos a la palabra de Dios. Vamos rápido. ¿Qué es el consejo de Dios? El consejo de Dios es la instrucción que preserva, que te da propósito, que te descubre el destino, que te revela el llamado. El consejo de Dios es aquella instrucción que, siguiéndola, tú como ciego puedes caminar con la seguridad de que el Señor te mete en su destino trazado para ti, porque el consejo mismo te pastorea. Entonces, una palabra de consejo de alguien que sabe lo que está hablando es nuestra salud, es nuestra paz, es nuestra felicidad. Ese es el valor. Y muchos de los que están sufriendo hoy están sufriendo por no haber atendido consejo. Porque en el momento que se los corrigió, se los enseñó, se les exhortó, eran orgullosos, eran rebeldes, eran desobedientes a los padres y hoy están pasando las consecuencias. Vamos a ver rápido algunas cosas que el sabio Salomón escribió. A ver si lo encuentro, porque tengo un montón de notas, pero hermanos, créanme que cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me habló tanto a mi corazón de las cosas que uno a veces no entiende y andamos errante en el camino, sufriendo tontamente por no haber obedecido.
por no haber atendido el consejo en el momento oportuno. Cuando nosotros vemos que el Señor nos exhorta y nos anima, dice el Proverbios en el capítulo 22, verso 17. Esto me explotó esta mañana, esta palabra. Venía en el coche y venía tomando nota todavía porque el Espíritu me seguía hablando. Proverbios 22, 17 al 21. ¿Cuántos sinceramente se han dicho para sí mismos, oh, si yo hoy tuviese a mi papá, que ya no está, para preguntarle algo? Si yo tuviese hoy poder hablar con mi padre, poder hablar con una persona que no esté, pero que fue influencia en mi vida. Muchas veces yo dije, Señor, yo me gustaría tener 5 minutos con mi padre, pero cuando yo era pequeño él estaba bien, para hablar 2 cosas con él, cara a cara. ¿Cómo me gustaría estar con mi pastor, que ya partió hace como 6 años? ¿Cómo me gustaría estar con mi pastor y que él vea este tiempo que estamos viviendo, que me dé un consejo? Pero sabes, si algo viene bueno, viene de Dios a través de ellos. Entonces, nunca vamos a estar hablando sabiamente al respecto, sino que tenemos que ir a la fuente, que es Dios. Porque si hay gracia, si hay sabiduría, dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, esto es de Dios. Así que si personas que nos rodearon nos dieron algo bueno, piensa que la fuente de eso es Dios. Tú puedes ir a Dios aunque esas personas ya no estén. Y acá el rey Salomón, el hombre más sabio, exceptuando a Jesús, dice el Proverbio 22, 17, acerca del consejo, acerca de la enseñanza de sabiduría. Dice la palabra de Dios, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿A quién tenemos que oír? A los sabios. ¿Cómo sé yo que alguien es sabio? Porque edificó algo. Porque con sabiduría se edifica la casa. El que no tiene nada edificado, por mucho que hable lindo, no es sabio, es un necio, es un palabrero. ¿Por qué? Porque no edificó nada. El testimonio de sabiduría de alguien es lo que edificó habla de él. La Biblia dice que en el camino de Dios la sabiduría y el amor edifican. Todo lo demás es papel pintado. Entonces tú eres tan sabio como lo que has edificado. Aquellos que edificaron hijos, aquellos que edificaron algo de valor, esos tienen un testimonio. A eso se los puede oír, porque ellos tienen las marcas de una vida fructífera, en lo que han edificado con labor, con esfuerzo. Quizás mujeres solas edificaron su casa. Y bueno, ese es el testimonio de sabiduría de esa persona. Pero palabreros y consejeros vamos a encontrar abajo una piedra. El tema es que personas que han tenido fruto y testimonio de haber edificado algo. Entonces dice, inclina tu oído y oye las palabras de quién? De gente que edificó algo, de gente sabia y entendida. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Mira, ¿hay algo más bueno que sentarse a hablar con un sabio, con un entendido, con una persona madura, fructífera espiritualmente? ¿Hay algo más lindo y más valioso que conectarte con gente del espíritu que destila miel? O sea, yo con mi pastor Mariela es testigo. Me llevaba a las 12 de la noche a la puerta de mi casa y a las 5 de la mañana teníamos la furgoneta en marcha hablando del Señor. Para mí era un deleite. Salía mi esposa con Iván chiquitito, José, está la comida. A los 10 minutos, José, pasen a comer los dos. A la tercera vez, José no voy a dormir. La esposa del apóstol también. Manuel, ya está la comida. Manuel, ¿vas a venir? Manuel, me voy a dormir. Y nosotros seguimos hasta las 5 de la mañana. Era tanta la pasión por hablar del Señor. Porque hay un deleite. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Cuando tú te juntas con sabios, tú creces en confianza, tú creces en amor y en conocimiento de Dios. Porque la sabiduría de gente entendida en el mundo espiritual te imparte un mismo espíritu de pasión por lo que nace de Dios. Por eso tenemos que ser selectivos con quién nos juntamos, con quién pasamos el tiempo, de qué conversamos, porque llega el momento que ya uno no quiere intoxicarse más. Tenemos que desinformarnos de la mentira para tener conocimiento más profundo de la verdad. Entonces dice el verso 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces y hoy meditaba en esto.
¿Cuáles fueron los 3 escritos de Salomón? El primer escrito de Salomón, Proverbios; el segundo, Eclesiastés; el tercero, Cantar de los Cantares. Proverbio es sabiduría. Eclesiastés es la ciencia de la vida. Y el Cantar de los Cantares es el amor nacido de la intimidad con el amado. En 3 libros de consejo, Salomón nos instruye si queremos ser sabios, oidores y guardadores de los recursos que el Espíritu Santo nos da. Tú lees todo el libro de Proverbios, es un libro de sabiduría, es un libro de misterio revelado, de principios codificados, de victoria, de éxito para la vida. Tú tienes un proverbio para cada día del mes. Tú tienes ahí un alimento sólido para saber cómo actuar, cómo proceder, cómo decidir, cómo abstenerte de tantas cosas que el mundo te ofrece. Cómo guardarte de la mujer ramera, cómo salir del engaño, cómo no sentarte con gente tóxica, etcétera, etcétera. El libro de los proverbios te lo enseña todo. Luego el libro de Eclesiastés te habla puntualmente de la vida de éxito en resumen. A los jóvenes les dice que ya se acuerden desde ahora del Señor, pero también te habla que Dios puso eternidad en nuestros corazones, que todo tiene su tiempo, que así como ignoramos la obra de una mujer embarazada, cómo se va gestando un bebé, así también ignoramos la obra de Dios. Tantas cosas que eran un misterio, el libro de Eclesiastés nos revela. Entonces, el libro de los Proverbios nos enseña sabiduría, el libro de Eclesiastés nos habla de ciencia, y el libro del Cantar de los Cantares nos habla del fruto del amor por la intimidad con Cristo. Porque habla de la tsunamita, que es un tipo de iglesia, y habla del amado, que es un tipo de Cristo o en Cristo. Entonces acá dice que en 3 veces Salomón dejó registro, dejó consejo para los entendidos. 3 veces, 3 libros. No 3 ocasiones, 3 libros enteros. Para los que aprecian el consejo, tengan información para ser formados por el consejo. Entonces, dice, para hacerte saber. ¿Con qué propósito escribió Salomón por el Espíritu Santo? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, porque hay muchas palabras de consejo que son mentiras. Esa madre que le dicen a las hijas, tú disfruta de la vida. Esa palabra va con veneno. Tú disfruta de la vida, o sea, vive locamente, gasta tu cuerpo en los brazos de cualquiera, mientras te vaya bien, mientras te adornen con dinero, mientras tú vive la vida, que eres joven. Ese no es un consejo sano, no es un consejo limpio, es un consejo perverso, aunque suena bien. Y a los jóvenes seguramente que le agrada. Pero no, yo nunca le dije a mi hija, tú disfruta la vida, en el sentido de vívela, sin límite, desenfrenadamente. Total, eres joven. Cuando Iván se iba a casar, tan joven te vas a casar, 26 años. No es joven. Mejor es casar que estarse quemando. No es joven, es un hombre. Ya está graduado hace mucho tiempo para estar casado, porque es disciplinado, es trabajador, es honesto, es íntegro, es dueño de sí mismo. Es el momento. Porque casado va a edificar algo. Viviendo la vida loca se va a destruir el mismo. Entonces, ¿cuál es la sabiduría del consejo? La motivación por la cual damos consejo es porque queremos agradar a Dios o a los hombres. Queremos que la gente nos tenga por alguien que le conviene escucharnos, o queremos que la gente nos tenga por alguien íntegro y sabio que puede preservarlo por medio de ese consejo que damos, que no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces, ¿cuánta importancia le hemos dado al consejo de Dios? Cuando vamos a consultar con alguien de parte de Dios, ¿estamos dispuestos a oír por obedecer, o vamos a presentar nuestra opinión para buscar gente que nos mueva la cabeza que sí y que estamos viendo? Pues claro, cuando vamos a chequear algo con alguien, tenemos que estar dispuestos a ser confrontados en nuestro error, a ser enseñados, a ser alumbrados en nuestra tiniebla, en nuestra miseria. Entonces la gente, cuando viene a hablar con un pastor o viene a hablar con alguien que está en condición de poder corregirlo o enseñarlo, la gente quiere presentar su argumento defendiéndose de entrada. Entonces ese no tiene un espíritu enseñable. El que tiene un espíritu enseñable está dispuesto a derribar todo y volver a edificar con tal de hacerlo bien. Ese es el que ama el consejo. Entonces ayer hablábamos cuántos tipos de consejos el enemigo trajo para detener la obra. En el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Daniel,
En Hechos capítulo 4, los apóstoles reconocían que su mano y su consejo prevalecían cuando todos se oponían a la iglesia. Te acabo de decir que Jesús fue preso y fue atado y fue llevado como reo y fue sentenciado y castigado por el consejo de Caifás, sumo sacerdote, por el consejo de los judíos, que se pusieron de acuerdo con los romanos. En el tiempo de Pablo buscaban consejo contra Pablo, agitaban a multitudes contra Pablo, se ponían de acuerdo, se confabulaban para maltratar a Pablo, para castigar la palabra del consejo de Dios que Pablo traía, porque sus obras eran podridas, eran muertas, eran de oscuridad. Entonces la palabra apostólica los denunciaba. Entonces ellos se confabulaban y aconsejaban a los que tenían autoridad que no les convenía que estos predicaran la palabra. ¿Tú te crees que contra tu vida no hay consejo? ¿Que la gente que se levanta contra ti, contra mí en la carne, no está aconsejada por demonios a través de palabras de influencia? ¿Tú te crees que las cosas, la gente de un día para el otro se maldispone contigo por casualidad? No. Hay toda una operación demoníaca detrás. Y hoy, uno de los problemas que hay es que todo el mundo está a la búsqueda del control de la voluntad de las otras personas. Entonces, si tú le prestas el oído a la gente, tú tienes que hacer, para estar en paz con ellos, lo que ellos quieren de ti. Y si ellos no logran lo que ellos quieren de ti, entonces tú estás mal. Tú eres el que está mal. Porque tú no te sometes a lo que ellos quieren que tú seas. Eso pasa en la iglesia con los pastores, eso pasa en la familia con los padres, eso pasa en las parejas, eso pasa en los trabajos. Cuando tú no eres domable así nomás al sistema, entonces te vuelves rebelde. No, la rebeldía no es contra Dios, la rebeldía es contra un sistema que está mal y que se usan los poderes para condicionar la voluntad y la libertad de la gente. Entonces, si algo el Señor hizo por nosotros es hacernos libres, pero esa libertad tiene un precio, ayer lo dijimos, Cristo pagó por nuestra libertad, pero tú tienes que pagar el precio de la persecución, de la soledad, de la murmuración, del rechazo, por mantener tu libertad. Cristo pagó por tu libertad, pero tú la defiendes o tú la vendes con tu decisión diaria. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, hemos visto que por consejo pasaron cosas negativas contra la iglesia y contra Cristo mismo, y por consejo nosotros somos preservados. Esa es la importancia de guardar el consejo, de retener el consejo. Entonces vamos a ver, Pablo dice en Hechos 20:27 que él no había rehusado anunciarle a la iglesia todo el consejo de Dios. Y cuando él se despide en aquella ida de sus discípulos, de su iglesia, él les aconsejó que no se perviertan, que no se levanten unos contra otros. Hechos 20:27 dice, porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero siervo de Dios? No dar su propia opinión, sino el consejo de Dios. Nosotros no estamos puestos para opinar, sino para declarar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces yo incluso puedo tener un prejuicio, como lo tuvo Jonás, que Jonás no estaba de acuerdo con que Dios perdone a Nínive. Y sin embargo, el Señor lo trató y le dijo, mira, tú no tienes misericordia de un pueblo y tienes preocupación porque se quede la calabacera. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu intervención de parte mía en favor de la gente, como sacerdote, como profeta? Entonces, muchas veces estamos así nosotros, ¿no? No nos salimos con la nuestra y parece que Dios atiende donde yo quiero y donde yo no quiero, Dios nos bendice. Hay muchos pastores así, hay muchos líderes así, que por su palabra son benditos o malditos, como si ellos fueran los dueños de Dios. Nosotros somos gobernados por los principios y los valores del reino, no por la opinión de alguien que en el nombre de Dios decide tu destino. Entonces, mucha gente está atada por palabras de maldición porque ellos le han dado la autoridad a esas palabras. Si tú te crees la mentira, la brujería, la hechicería, el tarotismo tiene poder sobre ti. Yo creo la verdad. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, va a haber gente que va a brotar miseria, mentira, basura todo el día. Pero eso va a prevalecer sobre ti si tú le das la importancia, o le das el valor, o le das el poder y la autoridad. Pero si tú entiendes que tú vives por la palabra que sale de la boca del Padre, no hay palabra de maldición que pueda prevalecer contra nosotros. Tú sabes la brujería que nos han dicho nosotros por años, altares, venía cualquiera acá y nos decía, pastor, yo he visto que usted está...
Bueno, yo no puedo ir a apagar ninguna vela, pero yo puedo encender en el altar de Dios, y eso contra mí no prevalece. Pero que las hay, dicen. Pero no prevalece si yo le doy más relevancia a la palabra de Dios que a la palabra de los mentirosos. Hechos 25:12. Entonces Fasto, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado a César y Lázaro. Todo se regía por consejo. Todo se regía por consejo. Te estoy hablando en el mundo espiritual de los hombres y en el mundo político. Hoy también, la gente corre para allá. Viene un profeta al otro día, todos corriendo a buscar la palabra profética. Tú tienes la palabra profética más segura. Si tú no lees la Biblia en tu casa, tú no oras, tú no andas en obediencia a lo que se te instruye, aunque venga el profeta Jeremías a profetizarte, no te va a aprovechar. Porque tú no estás honrando la palabra, tú no estás amando la palabra, tú estás amando que te digan lo que tú quieres escuchar. Y esa es la gente que agarra el bolsito y sale corriendo detrás. Y yo no estoy en contra de recibir una palabra. Yo no menosprecio a los siervos de Dios, porque los siervos de Dios, enviados verdaderamente por Dios, nos van a traer palabras que nos van a bendecir. Pero yo te hablo de cuál es el concepto que tenemos del consejo de Dios. Porque el consejo de Dios está aquí. El consejo de Dios está en tu corazón ya. El consejo de Dios está también en tu hermano, que Dios lo puede usar y te puede dar una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría. No mistifiquemos. Porque la palabra de Dios es amplia, es rica en sí misma y está operando en los corazones que la retienen. Entonces, hermano, mira, yo siempre consulto con el Señor y consulto con hombres de Dios que entiendo que me pueden ayudar. Y hay cosas que no las puedo hablar personalmente porque no los conozco personalmente, pero chequeo cosas con siervos de Dios. Y me doy cuenta que lo más saludable y vaya la redundancia, lo más aconsejable es vivir con el consejo del Padre en nuestro corazón. Buscar el consejo y el favor en toda situación. Señor, en esta situación, ¿qué debería hacer yo? Señor, en esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo debería conducirme? ¿Debo esperar? ¿Se acuerdan cuando David iba a la guerra y decía: Señor, ¿debo salir a pelear con los filisteos? Y el Señor le respondía, en la guerra de Keila, cuando le dijo: sí, ve, pero irás por las balsameras, por donde están aquellos álamos, irás por atrás, te voy a dar la estrategia para ganarles en esta batalla. Pero David era un hombre de consejo. David tenía a Samuel, tenía a Natán de consejero, los profetas. Nosotros, si queremos tener seguridad, queremos tener paz y queremos tener éxito, necesitamos vivir con el consejo de Dios. Y cuando te digo el consejo de Dios, no te digo lo que se le ocurre a alguien que siente un escalofrío y tiene una profecía, no. Estoy diciendo aquellos que edificaron con sabiduría en el temor de Dios y que te están diciendo: mira, este camino es más largo, quizás sea más difícil transitar, pero este lleva vida. Hay un camino ancho que lleva a perdición y hay un camino angosto que lleva a vida. Ese es el consejo de Dios. Si tú quieres cortar camino, vas a perder. Pero si tú aceptas lo trazado por Dios, esto te va a aprovechar. Entonces, vamos rápido, unas lecturas que traje para decir de esto y después les voy a decir por qué digo esto, porque el Señor me dijo que hable de esto. Entonces tenemos en Jeremías 48, 17 al 19. Jeremías 48, 17 al 19. Isaías 48, 17 al 19. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo. Isaías 48, 17. Yo soy el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cómo lo hace? Con el consejo. Verso 18. La consecuencia de no atender el consejo de Dios. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Donde hay un conflicto tenemos que atender si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto le han sacado la gloria a Dios para dársela a sus hijos, para dárselo a una pareja? ¿Cuánto le han sacado la gloria a Dios para dárselo al trabajo? ¿Cuánto le han sacado la gloria a Dios para darse los placeres que su apetito pide?
Y después nos quejamos de las consecuencias de la desobediencia. Después murmuramos de Dios porque las cosas no nos salen como queríamos. Ahí tienes la respuesta. ¿Quieres encontrar la raíz de muchos dolores que nos traspasan, que no eran la voluntad de Dios? Hemos desatendido el consejo de Dios. Hemos desatendido el consejo. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer? Porque somos orgullosos. Entonces, cuando tú sabes que tú aconsejaste a alguien y le va a ir mal porque no entendió, luego cuando fracasa le cuesta venir con sinceridad, por amor a la verdad, ya ni siquiera por darte la razón. Y decir, ¿sabes? Me equivoqué y me fue como tú me dijiste. Aquí estoy. ¿Cuál es el consejo ahora? Que me equivoqué. ¿Cuántas personas escuchaste hablar así? ¿Cuánta gente escuchaste tú que viene y dice, la mancha es mía, no es del Señor? ¿Cómo se limpia? Son pocas las personas. Ahora, ¿sabes lo que te dice esa persona? Te está diciendo que ama la verdad por encima de ella. ¿Qué dice la palabra del salmista? Dice, bienaventurado aquel que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Porque está afirmando una verdad que lo denuncia y el tipo sigue sosteniendo la verdad, aunque él se derriba. Aunque él se hunde, él levanta la verdad, como la Estatua de la Libertad levanta esa antorcha, él levanta la verdad por encima de su cabeza y dice, sea hombre, todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. Y en ese verdaderamente está la integridad y el amor verdadero por lo que nace de Dios. Mira, no toda pérdida es pérdida si tú la sabes administrar. No toda derrota, no toda prueba es para muerte si tú la sabes administrar. ¿Sabes lo que hace la diferencia entre vencedores y perdedores? ¿Cómo administramos la pérdida? ¿Cómo administramos el día del mal? ¿Cómo administramos la aparente derrota? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hay un misterio en la muerte, hay un misterio en el padecimiento, hay un misterio en el dolor, hay un misterio en las cosas que te quieren sepultar. ¿Y sabes cuál es ese misterio que sale a manifestación de vida? El poder de Dios que actúa cuando nosotros escogemos andar en la verdad. La verdad nos preserva. Tú puedes estar, mira, Cristo es la verdad encarnada. Toda la creación estuvo contra Cristo. Tú no vas a ver a nadie que estuvo a favor de Cristo en la cruz. Ese reo que reconoció que Jesús era injustamente castigado, creo que fue el único que estaba de acuerdo. Hasta los suyos lo abandonaron en la cruz. Todo estuvo en contra de la verdad, a tal punto que desfiguraron al Maestro en la cruz. Pero la aparente pérdida fue ganancia. Dice la Biblia que si Satanás hubiese sabido que haciendo lo que estaba haciendo en el día de la crucifixión de Cristo iba a producir lo que produjo la resurrección de Jesús, nunca hubiese matado, nunca hubiese crucificado al Señor. ¿Sabes que cuando Satanás usa personas contra tu vida para crucificarte, para herirte de muerte, para destruirte, si tú administras bien en el día del sufrimiento, si tú administras con carácter sabio en el día de la angustia, como lo hizo Jesús en la cruz, que intercedió por todos nosotros, que no abrió su boca, que nos maldijo, Jesús administró también, que hoy es nuestro sumo sacerdote, que su oración tiene influencia en el Padre, porque Él vive siempre para interceder por todos nosotros, porque administró bien, Él vivió del consejo hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. A veces a nadie nos gusta reconocer errores, por ejemplo. A nadie nos gusta admitir faltas. A nadie nos gusta que se nos quiera corregir cuando nosotros estamos dolidos por lo que estamos cosechando de nuestra mala siembra. Pero el Señor nos ama tanto que aún nosotros cosechando lo que no queremos cosechar ya nos está advirtiendo para que la próxima temporada tengamos éxito, que aprendamos a sembrar bien. Entonces, si hubiésemos atendido los mandamientos, Isaías 48:18, fuera entonces nuestra paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y tus renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia.
si hubiésemos atendido el consejo. O sea, no te está diciendo que tú tienes que ir caminando hasta Santiago de Compostela, no, te está diciendo, atiende mi consejo, porque en él está la vida. Terminamos con Romanos. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra en el libro de la Carta de los Romanos, el apóstol Pablo, hablando de la importancia de atender el consejo. ¿Por qué es tan válido el consejo de Dios? ¿Por qué tendríamos que atenderlo? ¿Sabes? Dios no te castiga por no atender el consejo. El castigo lo llevas en la consecuencia de no atenderlo. Dios no está con la vara del castigo para maldecir al que no atiende el consejo. Dios te advierte que no atender el consejo te va a traer consecuencias. Que tú eres responsable de esa cosecha, no Él. Y aún Él te puede restaurar, pero vas a tener que pasar por esa cosecha que tú no quieres levantar, por haber desatendido el consejo. Pues yo no quiero levantar. Gracias a Dios que la usó muchas veces Mariela para aconsejarme. Porque muchas veces que yo no sabía qué hacer en nuestra vida, en el ministerio, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Mariela fue usada por Dios para aconsejarme. Un día el pastor, que había venido de Argentina, me dice: José, quiero dejarte un consejo. Sí. Me dice: oye a tu esposa. Oye a tu esposa, obedécela. No es que no la oía, pero dice: préstale atención a tu esposa, porque en tu esposa hay mucha sabiduría. Ella no habla mucho, pero cuando habla verdad y habla sabiduría. Oye a tu esposa. Entonces yo en aquel tiempo oraba, buscaba una palabra, buscaba una dirección. Y vino el Señor y me aconsejó: tú tienes el consejo al lado tuyo y no lo estás aprovechando. Oye a tu esposa. Bueno, la verdad que me cambió la vida porque entendí. No es que yo la menospreciaba, pero yo buscaba, con mi responsabilidad de sacerdote en mi casa, yo buscaba para traer para ella y para mis hijos ideas, revelación, dirección. La tenía al lado mío y no la estaba aprovechando. Para eso se llama mujer idónea. Entonces, vamos a terminar. Mira, en Romanos, creo que es el capítulo 11, ahora se lo confirmo rápido porque tengo un montón de notas, pero quería abreviar un poco y no cansarnos con lectura, pero sí decir lo que Dios puso en mi corazón. Es importante que nosotros, Romanos 11, 30 al 36. Acá Pablo está hablando entre Israel y la iglesia. Israel no atendió el consejo, se le cerró la puerta y Dios nos abrió la puerta a los gentiles. Y todos los que recibimos el consejo, todos los que recibimos la instrucción de reconocer a Cristo para ser salvados, para ser renovados, para ser bendecidos, los que hemos atendido el consejo como resultado inmediato nos dio la salvación, nos dio el perdón, nos dio la gracia, nos dio la oportunidad de una vida nueva. Y Pablo dice acá en Romanos 11:30, en el contraste de la iglesia de Israel, dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Por eso te dije que no toda pérdida aparente es pérdida, sino que muchas veces, si la sabemos administrar, hay ganancia. Cuando Israel quedó como nación desechada, Dios le abrió la puerta a los gentiles, que somos nosotros. Pero también cuando nosotros ahora somos aceptos, Dios tiene una excusa para aceptar nuevamente a Israel por medio de habernos aceptado a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Que la aparente pérdida o rechazo de Israel como nación no es eso, porque la oportunidad que Dios nos dio a nosotros como gentiles hace que se abra una puerta también a ellos para un tiempo de restauración de Israel como nación. Entonces dice que nosotros éramos desobedientes, como son ellos ahora como nación, a Cristo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los israelitas. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, ¿qué? Misericordia como alcanzamos nosotros. Porque Dios sujetó a todos, ¿en qué? En desobediencia. O sea que la desobediencia al consejo no es el fin, es la oportunidad que Dios tiene de instruirnos. O sea, no estamos para condenar a nadie que no entendió en su momento y no obedeció. Claro que eso va a traer consecuencias, pero Dios dice: en esto tengo la oportunidad, porque ese quebrantamiento me abre la oportunidad a mí de restaurarles si ellos entienden el valor de mi consejo. Entonces dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia,
para tener misericordia de nosotros. También dice el apóstol Pablo, hablando de la justificación, porque Dios lo encerró todo bajo la ley, a fin de que Cristo venga a hacer la justicia. Y dice el verso 33, Pablo se maravilla, y esto por el Espíritu, esta expresión, es porque a Pablo se le abren los ojos del entendimiento, se le revela el carácter, la sabiduría y la gloria de Cristo en el hombre espiritual, y escribe esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo no va a ser necio el que no atiende el consejo? El que menosprecia esto que Pablo vio por el Espíritu. O sea, la persona no es necia por capricho. El rechazar el consejo, el no entrar en el entendimiento, hace que la persona esté condenada a la necedad. Entonces, la necedad, para algunos, ¿sabes que hay personas necias que se ríen de ellos mismos, que son tontos? Que son necios y se ríen de ellos mismos. ¿Que soy más tonto? Y tú te das cuenta que la raíz de esa necedad es despreciar la riqueza de la sabiduría y la profundidad de esa gloria expresa en la mente de Cristo hoy a los santos. Entonces tú le hablas sabiduría a alguien, no quiere entrar en razón. Le aconseja, no quiere. Le explica, no le gusta, no le apetece. Las cosas de Dios son muy pesadas. Son para yo soy joven, soy libre, yo hago lo que está bien. Pero ¿sabes lo que tú estás despreciando? No estás despreciando a un pastor, no te están rechazando a ti como hijo o hija de Dios cuando das testimonio, no. Están despreciando esto que Pablo vio por el Espíritu. ¿Qué vio Pablo como fuente de consejo por el Espíritu? La profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que están expresadas en una medida en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés y en el Cantar de los Cantares, el misterio de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, dice acá: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, y mucho más profundo sus pensamientos. Y el consejo, dice el libro de Proverbios, el consejo de Dios en el corazón del hombre es agua profunda, pero el sabio lo alcanzará. A veces nos dan un consejo, ¿viste? Nos parece lejos, bueno, parece irreal lo que nos dice la gente. O nos aconseja a alguien y dice: mira, tú tendrías que hacer esto. Es como cuando a mí me decían, ¿no? No, tú tienes que bajar 25 kilos, ¿no? Y yo la miraba y la que me aconsejaba era como pensaba que yo. Entonces decía, bueno, dice: ay, usted tiene una obesidad mórbida. La miré y le digo: pero yo ya estoy casado y ya tengo hijos. O sea, yo no tengo el problema. Yo ya tengo mi vida hecha. Pero bueno, tienes tú, que eres joven y pesa más que yo. O sea, porque me lo dijo con un miedo. No, tienes obesidad mórbida. Está bien, pero yo ya estoy casado y tengo hijos. Yo ya logré lo que quería. Entonces, a veces le miramos la paja al otro, o el tronco al otro y no miramos la paja acá. ¿Saben lo que dice? A veces el consejo se nos queda muy lejos. A veces el consejo se nos hace imposible de creerlo. Tú le aconsejas a alguien: sácate el carnet de conducir. Ella mira los miedos, los traumas, la cultura, el coche, los ruidos, la autopista. No. Sí, tú eres capaz. El consejo está lejos. Pero los sabios se ponen el traje de uso, bajan a la profundidad y lo toman el consejo. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Te digo en eso como te digo en cualquier cosa, cualquier desafío, cualquier reto que Dios te da. El consejo está muy profundo en el corazón, pero el sabio se atreve a remangarse y a ir por él. Se atreve a ir a conquistar lo que Dios le dijo que va a conquistar. ¿Tú te crees que yo me veo en una oficina con un ordenador? ¿Tú te crees que yo me siento capaz en humano? No. No, me frustro. Haciendo unos exámenes hace una semana y me saco un 4, me da ganas de agarrar el ordenador y patearlo. Pero dice la Biblia que Él es la fuente de la sabiduría. Y me saqué un 10, el último que hice. Orando. Y ayudado con mi esposa. Y con mi hija. Hay cosas que no están al alcance de nuestra mano, hermano. ¿Y por qué Dios te mete en esos retos? ¿Sabes por qué Dios te mete en esos retos? Porque tú eres espiritual, tú no eres natural. Si tú mides con la carne, con tu limitación, con tu cultura, con tu estudio, con tu vejez, con tu madurez, con tu límite de edad,
con tu falta de entrenamiento, quédate con la fregona. Ese es tu destino. Nosotros no fuimos llamados y puestos en Cristo por andar con la fregona como auto volador. En la medida que nosotros ampliamos nuestro entendimiento, somos prosperados adentro y somos mudados. Si lo viéramos nosotros como una materia prima que Dios quiere trabajar y transformar en su mano, estaríamos dispuestos y diríamos sí, amén. Señor, si tú lo dices, yo lo creo, y si yo lo creo, tú lo harás, y yo lo obedeceré, y saldremos adelante en esto, porque yo no me hice a mí mismo, tú me estás haciendo a mí mismo. Entonces, la profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios son suficientes para nuestra transformación. Solo nos queda guardar el consejo. Cuando el GPS nos aconseja tomar otro camino, cuando el pronóstico del tiempo nos dice entra la ropa y guarda el perro porque viene tormenta, cuando se dice mira, no salgas afuera porque se prendió fuego Cunín, hay humo, puedes tener problemas. Bueno, tú puedes obedecer o no el consejo, pero el consejo es para vida, en el mayor de los casos. Termino. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y acá está la pregunta del millón en esta mañana. ¿Tú entiendes la mente de Dios cuando Dios te da un consejo? ¿La entiendes con la mente natural? No, es incompatible. Y la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es salvación para los que la abrazan. Entonces, en lo natural, nosotros no entendemos, pero bienaventurado aquel que cree sin ver. Entonces, de esto se trata el Evangelio. Bueno, no andamos razonando con mente natural, carnal, andamos por vista y no por fe. Llamamos las cosas que no son como si fueran. Porque las cosas que todavía no sucedieron, ya sucedieron en el corazón de Dios. Y si Dios dice, mis pensamientos que tengo para ti son de paz, son de bien y no de mal. Entonces quiere decir que, aunque yo lo vea todo negro, yo le voy a creer a Dios. Y si yo me asocio con la voluntad de Dios y con el consejo de Dios, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habló y existió. Dijo y se creó. Terminamos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? Nadie. Todo se inició en el corazón de Dios. Y cuando Dios encuentra un socio en la tierra que le cree y que siente como Él siente, ese va a ver la gloria de Dios. Cuando hablamos de ver la gloria de Dios, a veces queremos ver una éxtasis. No, la gloria de Dios es tu cambio, es tu transformación, es tu restauración. La gente está más dispuesta a un éxtasis, a un escalofrío, una caída de repente, que a un cambio de corazón, un cambio de mente. Y la gente nos mira de afuera y no entiende. Y tú ves a veces cultos en las redes sociales donde la gente se sacude, el pastor salta acá arriba, da vuelta a carnero, da 7 vueltas para allá, porque está el poder de Dios. Y después lo ves que no tiene para comer, lo ves que los hijos están en la calle, pero a eso le llama poder de Dios. El poder de Dios no es eso. ¿Tú te crees que Dios está en el negocio de desnucarnos en un local? ¿Tú te crees que Dios está en el negocio de romperte una pierna para que tú le hagas entender a otro que está el poder de Dios? Eso no es el poder de Dios. Y yo te digo que hay personas que lanzan el Espíritu y le vamos a dar libertad al Espíritu Santo, pero el poder de Dios se ve cuando salimos de afuera a vivir una vida digna de Dios. Porque eso es el poder de Dios, que actúa en nosotros. Entonces, tenemos un tiempo donde hay tanta información falsa y tanta confusión y tanto consejo que no viene del Padre. Son consejos que salen de los corazones. Y ayer les mencionaba a los hermanos que había un tal Aitofel en el tiempo de David, que primero estaba con David y después cuando se rebeló Absalón contra David, se fue con Absalón, Aitofel. Y sabes que Aitofel, hay un versículo, lo tengo aquí pero no quiero leer mucho, que la Biblia dice que las palabras de él eran como la palabra de Dios para el pueblo. Era tan influyente Aitofel. Entonces, ¿qué hizo Absalón cuando se rebeló contra su padre el rey? Lo contrató a Aitofel para que maneje por el consejo al pueblo. Y tú sabes que hay personas que apelan a otros para manipular, para salirse con la suya. La mamá de Salomón fue una que fue a intervenir ante Salomón en favor de otro hijo. La mamá de Jacob y Esaú fue a aconsejar a Jacob que engañe a su padre. Y así nosotros vemos en los patriarcas, y vemos en los reyes, y vemos aún en la iglesia cómo hubo consejo mentiroso
para dañar, para controlar, para perturbar, para trastornar el camino del Señor. ¿Tú te crees que hoy no opera eso contra ti y contra mí? ¿Tú te crees que no hay gente que se está confabulando contra nosotros, que levanta falso testimonio, que murmura, que difama, que siembra discordia entre hermanos? Eso está. Y tú estás aconsejando de parte de Dios, pero hay un montón de consejos que no son de Dios que se te anticipan a ti. Entonces le vas a ir a hablar a alguien del Señor y ya fueron 7 a decirle que no te oigan, que no te reciban, que no te crean, que no te amen, que no te honren. Porque el diablo se anticipa con semilla. La Biblia dice eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Cuanto más nosotros honremos el consejo del Padre, más libres seremos de los consejos que no son de Dios y más desintoxicados estaremos del control, de la manipulación y de los prejuicios de la gente hacia nosotros. Esto no es cualquier palabra, ¿eh? Esto ayer a la mañana el Señor me habló, porque ¿cuántos queremos aconsejar a nuestros hijos? ¿Cuántos nos sentimos frustrados de que nuestros hijos no entienden nuestro lenguaje? ¿Cuántos nos sentimos dolidos porque vemos personas que amamos que les podría ir mejor si tan solo nos oyeran? Pero nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes satánicas de maldad que operan en las regiones celestes, pero también operan en los corazones y los pensamientos de la gente. Gente que es sembrada con maldad, con mala disposición, con engaño. Gente que está frustrada y dolida, pero que el enemigo le sigue alimentando esa situación y se pone mal contra nosotros porque ya lo sabe, que si nos escucharan y nos obedecieran, les iría bien y serían restaurados. Porque este es el poder del Evangelio que transforma y cambia las vidas. Entonces, hermano, mira, yo quiero hacer una oración esta mañana y quiero decir, Señor, perdóname si he desobedecido tu consejo en cualquier área de mi vida. Perdóname, limpiame de todo consejo que no es tuyo. De todo prejuicio mío, de todo paradigma. Porque a veces estamos engañados a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos con una falsa presunción. Nos decimos a nosotros mismos, sigue haciendo mal que te irá bien. Sigue desobedeciendo la palabra que Dios es amor. Sigue caminando chueco que Dios lo ve todo, que Dios sabe todo. No. El Señor dice que nos llamó a rectitud. El Señor nos llamó a paz, a libertad, a gozo perpetuo. Termino con esto. Dice el Señor que en su anticipado conocimiento mandó a Jesús. En su anticipado conocimiento nos proveyó de Cristo. Y este anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, alimentando a los cautivos, porque Dios tuvo un conocimiento y un consejo primero en la Trinidad, en la eternidad pasada, para que Jesús se disponga a venir y andar por el consejo del Padre en los días de su carne, y ese oficio que Dios le dio al Hijo, al Mesías, nos aprovecha hasta hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque alguien hubo que quiso obedecer el consejo hasta la muerte y muerte de cruz. Tu obediencia, tu amor al consejo del Padre, tu fidelidad al consejo del Padre, quizá hoy tú no veas los resultados, pero vas a mirar atrás y vas a ver que el Señor fue fiel contigo por cuanto guardaste el consejo de su palabra, por cuanto guardaste el testimonio. Yo quiero hacer una oración de limpieza. Quizás las consecuencias de la desobediencia no las voy a poder evitar, pero sí puedo evitar mayores fracasos para el futuro. Sí puedo acelerar los tiempos, los procesos, para que el Señor me abra amplia puerta de bendición. Yo oro para que el Señor te dé paz. Oro para que el Señor te dé esa gracia de entender en esta mañana que por sus consejos somos preservados, somos prosperados, somos guardados, somos encaminados y somos de influencia a otros.